Ahora vamos a empezar a ver el ejercicio. Para este proyecto utilizarás el simulador Embed, una simulación de un microcontrolador Embed y periféricos hardware. Aquí puedes ver un diagrama con el diseño del microcontrolador simulado. También se pueden ver las descripciones de los pines. Como se mencionó anteriormente, en este proyecto vamos a crear un reproductor de audio que utiliza un temporizador y PWM. Comienza abriendo el simulador y cargando el módulo 6 PWM Skeleton Lab Demo. A continuación, veremos el código necesario para completar este proyecto. Para reproducir música, es conveniente definir la lista de notas que se van a utilizar para reproducirla. Esto incluye las notas musicales, es decir, la frecuencia del sonido, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la o si. Y la duración del tiempo, o el tiempo que dura la nota actual, como por ejemplo una nota entera o media nota. Para ello es necesario ajustar el periodo de la PWM para que pueda producir una frecuencia correcta para cada nota musical y el periodo para producir el ritmo deseado. Después de definir la nota musical y la duración del tiempo, puedes crear una matriz de notas que producirá una pieza musical simple. Por ejemplo, la siguiente hoja muestra las notas y tiempos de Jingle Bells. El código base te proporciona esto. La frecuencia de las notas musicales básicas, como la cuarta octava natural, así como una nota silenciosa llamada no, están definidas en la zona resaltada. En la siguiente zona resaltada definimos la duración de cada nota. Como queremos poder modificar la velocidad de reproducción, las definimos como una porción de la nota completa. Definimos un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo de nota. Estos componentes forman una pieza musical. Esto está hecho con dos matrices, una que contiene una secuencia de notas y otra que contiene sus duraciones. Observa que añadimos un poco de silencio entre cada nota. Para construir sobre el código base, lo primero que hay que hacer es definir las entradas analógicas usando analog-in, que son botones, y luego las salidas PWM usando PWM-out, que son un altavoz y LEDs RGB. Esto se puede ver en la zona resaltada. La idea es que podamos reflejar la melodía en los LEDs modificando la intensidad de cada color según la canción. A continuación, tenemos que configurar un temporizador para que genere periódicamente una interrupción después de un tiempo determinado. Para nuestro proyecto sería posible inicializar un temporizador y monitorizar el valor de conteo para determinar cuándo una nota tiene que ser tocada. Sin embargo, este es un método muy ineficiente. En su lugar podemos utilizar un ticker. Un ticker se utiliza para llamar a una función en un intervalo recurrente, como se describe en la revisión de la teoría. Un objeto ticker se inicializa con un nombre. Luego usamos attach para especificar una función a ser llamada, y en un intervalo de tiempo especificado. Una vez adjuntada la función con el nombre especificado, será llamada repetidamente en cada intervalo de tiempo. Por ahora solo definimos el nombre del objeto ticker. Luego, antes de escribir el cuerpo principal del código, es necesario declarar algunas variables que se utilizarán más adelante. La variable estática int, k, se utilizará para controlar en qué punto de la canción nos encontramos. Las otras dos variables float se utilizarán para ajustar el volumen y la velocidad de la melodía.